Señor les bendiga. Y hoy vamos a ver un tema que está relacionado plenamente con nuestra vida, con nuestro ser, con todo lo que somos, ¿ya? Y tiene que ver con nuestra vida en santidad. Y ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, voy a darle lectura. En esta nueva versión, dice lo siguiente: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver la diapositiva, la segunda, con respecto a la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo se logra? ¿Qué medios? ¿Y cómo mantenerse, cierto, en santidad? Es una tarea diaria, es un vivir diario en nosotros. Como definición básica, hermanos queridos, y escrito está ahí, la santificación como el acto de separarse de lo que es malo o contamina al hombre para dedicarse a Dios. Eso, en palabras simples, en palabras muy básicas, ya, la santificación. La palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 5:23 revela y nos enseña que sin la santidad, dice, no vamos a ver a Dios, ¿ya? Es imposible ver a Dios, ¿ya? Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados, hermanos queridos, a separarnos, ¿ya? A desarrollar en nuestra vida esta actitud que Dios desea en nuestro ser, en nuestra vida por completo, ¿ya? A vivir vidas santas, a vivir vidas separadas, ¿ya? Y dedicadas al Señor. Ahora, ¿cómo se logra esta vida? ¿Cómo podemos lograr este objetivo santo en nuestra vida, hermanos queridos? La Biblia muestra y nos enseña 3 pasos que son fundamentales para nosotros, ¿ya? Y esta palabra, hermano, de separar o separación está a través de toda la Biblia, ¿ya? En el principio, la Biblia revela, ¿cierto? Los que ya hemos leído y los que hemos releído, ¿cierto? La Biblia en el Génesis, dice la Biblia ahí que la palabra de Dios, que Dios separó. Dios hizo una separación entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. Mire qué interesante, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque Dios no aniquiló, ¿ya? Las tinieblas, por decirlo así. Dios no usó ese término de aniquilar, sino que usó el término de separar. Así como separa el pecado de nuestra vida. Entonces, a lo largo de la Biblia podemos ver que este concepto de separar está presente, ¿ya?
La palabra santo en primer lugar se aplica a Dios y significa o totalmente otro. Esto quiere decir, hermanos, que Dios es absolutamente distinto a sus criaturas. Es totalmente distinto a cada uno de nosotros. ¿Ya? Si bien es cierto, como dice en el Génesis, que Dios en un principio nos hizo iguales, porque nos dio de su esencia, nos dio de su espíritu, de su misma presencia, nos hizo santos, pero ya sabemos la historia, la caída del hombre produjo entonces esta separación, porque el pecado produce separación. Por lo tanto, los creyentes, hermanos, ya debemos entender que debemos vivir vidas diferentes. Los creyentes, los hijos de Dios, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos aceptado al Señor, debemos vivir vidas que constantemente podamos estar separándonos de esta vida pecaminosa. ¿Ya? ¿Y en qué consiste, a la luz de la palabra, esta separación de este mundo pecaminoso? Que nosotros ya no somos del mundo, sino que actuamos en el mundo, pero nos comportamos de manera distinta. ¿Ya? ¿Distinta a qué? Distinta a este gobierno o a este sistema antidios, a este sistema que el mundo nos ofrece, que el mundo le llama bueno, ¿ya? Hoy en día estamos siendo enfrentados, ¿cierto? Como país, como ciudadanía, el gobierno y los representantes, y de alguna manera el pueblo, la ciudadanía, a deliberar, ¿cierto?, con respecto al aborto. Y ahí estamos nosotros como cristianos, como hijos, a tener una postura, como decía el pastor tiempo atrás. Entonces, ahí debemos marcar esa diferencia, ¿ya? Estamos en el mundo, ¿ya? Actuamos en el mundo, vivimos, pero debemos ser distintos a estos sistemas. Esa es la demanda, hermanos queridos, que a través de su palabra el Señor nos revela. Punto 2. Consagración, que es dedicación. La santificación no es solo separación del pecado, sino que también es una dedicación a Dios, ¿ya? Nosotros al recibir la salvación, cada uno de los cristianos, de los creyentes, ya somos apartados para vivir una vida en relación al Señor. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Romanos, los que ya hemos leído, ¿cierto? Dice en el versículo 1 que debemos poner nuestra vida en sacrificio vivo, ya agradable al Señor, ya renovándonos en nuestra mente, renovándonos en todo nuestro ser. Así lo dice, ¿ya? Pero más adelante el apóstol Pablo nos revela y nos dice que también nosotros somos un cuerpo y como cuerpo tenemos miembros, por lo tanto estamos también dedicados a vivir una vida diferente y consagrada al Señor a través de nuestros dones, a través de nuestros talentos. Eso es lo que la palabra de Dios revela, hermano. Y usted y yo tenemos que descubrir aquello para tener esta relación maravillosa en el Señor, ¿ya? Porque hemos sido salvados del pecado, pero también somos salvados para una vida dedicada a Dios, ¿ya? Para servirle a Dios. Y no basta solo con el culto, no basta solo con el leer del Génesis al Apocalipsis durante un año.
es más que eso, hermano. Una vida dedicada a Dios es más que eso, ¿ya? Es desarrollar estos talentos, estas capacidades que el Señor nos ha dado, ¿ya? Que ha puesto en nosotros. Cada uno de nosotros debe descubrir aquello para dedicar una vida agradable. Y como dice por ahí su palabra, aprovechando bien el tiempo, pues, hermano, ¿ya? Si nosotros estamos ocupaditos, podremos dedicar ese tiempo al Señor de manera agradable, de manera satisfactoria, ¿ya? Entonces, la dedicación, esta consagración es importante, hermano, ¿ya? También el apóstol Pedro nos enseña en una de sus cartas, la primera, dice que somos una nación santa. Así dice, ¿ya? Por lo tanto, como nación santa, el versículo dice que también tenemos un propósito, y el propósito es que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hay propósito ahí. Hay una vida dedicada, pero con propósito, ¿ya? Una vida consagrada, pero con propósito, ¿ya? No solo tenemos que pensar que el día domingo, ¿ya? Entre las 11 y las 12:30 aproximadamente, 1 de la tarde, ya tenemos que dedicar esa vida a Dios, tenemos que consagrar esa vida a Dios. No, hermanos. Son los 7 días de la semana, los 30, 31 días del mes, los 365 y horas, no sé cuántas horas del año, tenemos que consagrar nuestra vida al Señor, siempre. Punto 3, hermanos, purificación. También la santificación incluye una pureza moral, ¿ya? ¿Ya? El hecho de ser dedicados a Dios entonces amerita que nosotros nos limpiemos, seamos limpios delante de su presencia. En el libro de Éxodo, capítulo 40, el 9-11, dice el Señor, le pide a Moisés que él tome a Aarón, ¿ya? Bueno, primero habla también de las vestimentas, de los objetos. En el Antiguo Testamento vemos que los objetos, las vestimentas, todo tenía que ser purificado, todo tenía que ser limpiado, ¿ya? Pero también las personas. En este caso, el Señor le dice a Moisés, le pide a Moisés que le ordena que tome a Aarón y a sus hijos, a su familia, y los consagre, los purifique. Y aquí se usa el término, o sea, se usa el elemento agua, ya que hasta hoy en día, ¿cierto?, lo usamos, ¿ya? Más adelante vamos a ver eso también, un poquitito, que está relacionado con nuestra santificación. Pero había que limpiar, había que purificar. Por lo tanto, también las personas, así como los objetos, tenían que ser. Levítico 8:6 también habla acerca de este ritual que tenían los israelitas, los hebreos en aquella época. Hoy en día nuestra purificación es a través de un elemento que también lo usamos como el agua, pero también la sangre. Entonces, vamos a ver cómo se logra esta santificación. Y aquí llegamos, hermanos, a este elemento maravilloso, milagroso, ya virtuoso, que es la sangre de Cristo, ¿ya? Y esta sangre es el medio absoluto de la santificación. El medio absoluto de la santificación, hermano. No,
no hay otro elemento, ¿ya? No hay otro elemento que el Señor, que nuestro Dios utilice para la santificación. No existe otro elemento, ¿ya? Hay otros movimientos, hay otros movimientos, sectas, más exactamente, que utilizan, ¿es cierto?, otros elementos también, incluso paralelo a la sangre, para santificar, para purificar, para consagrar. Nosotros tenemos la sangre de Cristo, ¿ya? Hebreos 10:14, hermano, dice que porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Así dice Hebreos 10:14, ¿ya? Interesante. Un solo sacrificio, la muerte de Cristo, ¿ya? Una sola vez, ¿ya? Es importante, hermano, que entendamos que Cristo murió una sola vez y la sangre de Cristo, ¿ya? Tiene la virtud o provee la virtud de purificar, ¿ya? De limpiar, de santificar. Hebreos 13:12 también dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta fuera de la puerta de la ciudad. Bueno, en el Gólgota, refiriéndose al Gólgota, ya hemos leído, ¿cierto?, sobre la crucifixión. Pero la Biblia revela, hermanos queridos, que la sangre que Cristo derramó fue para santificar, fue para separar, para poder limpiar. ¿Ya? Por ahí dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso tiene que ver con una cosita que vamos a ver más adelante también, y que aquí aparece también como santificación progresiva. La sangre de Cristo es progresiva, la santificación a través de la sangre de Cristo es progresiva. Ya Juan dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya, y con respecto a esto, hermanos queridos, es sinónimo de continuidad. La sangre de Cristo como elemento de santificadora o de santificación es un elemento de continuidad. Tiene una acción de continuidad, una acción de progresión, ¿ya? Es siempre, es siempre. Y con esto, hermano, quiero explicar lo siguiente, para que podamos entender también. Ninguno de nosotros, nadie tiene la capacidad de los seres humanos, nosotros, aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos la capacidad para vivir un periodo prolongado, ¿cierto?, sin pecado. Entonces, de ahí que se entiende esta santificación progresiva, ¿ya? Que la sangre de Cristo tiene una acción continua. Ya el apóstol escribe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y primera de Juan 1:9 dice, hijitos, si alguno de ustedes hubiese pecado, abogado tenemos para con Cristo, ¿ya? Para con nuestra vida, que es Cristo, ¿ya? La sangre del Señor, la sangre de Jesucristo, es ella la que nos limpia de todo pecado. No fue en vano la muerte de Cristo. El derramamiento de sangre del Cordero inmolado no fue en vano, y eso es importante aprenderlo, saberlo, entenderlo, ¿ya? Porque muchas veces no nos sentimos, a veces, acepto ante Dios, ¿ya? Porque
hemos cometido pecado, ¿ya? Y ahí también, hermano, nos deja entrever que necesitamos día a día confesar nuestras transgresiones, nuestro pecado, ¿ya? Porque la sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado, ¿ya? Así que somos incapaces, ¿ya? No estamos libres del pecado, estamos constantemente siendo tentados, estamos siempre, día a día, enfrentados a esta situación. Por lo tanto, no debemos olvidar, no debemos olvidarnos de que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Otro medio es el Espíritu Santo, que es el santificador y es quien produce en el pecado, en el pecador, en nosotros, ya el convencimiento, hermano, ¿ya? El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, dice la Biblia en Juan 16, nos convence de justicia y de juicio. Así dice su palabra en Juan 16:8. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos produce y debe producir en aquellos que no han conocido a Jesús, ¿ya? Debe producir el deseo de entregar su vida al Señor, ¿ya? Cuando usted y yo recibimos a Jesús, ¿ya? Es el Espíritu Santo, es el que nos ha convencido a través, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice que después de haber escuchado el Evangelio, ¿ya?, de Jesucristo, ¿ya?, y haber recibido, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Por lo tanto, es Él también un medio importante, ya santificador en nuestra vida. Tercero, la palabra de Dios, ya, la que, cierto, estamos leyendo día a día, comenzando desde el 1 de enero en adelante, año tras año. Algunas veces algunos nos quedamos ahí en la mitad de la Biblia, otros un poquito más adelante, ¿ya? Y esperamos el próximo año para volver a leerla, pero yo recuerdo que el pastor siempre dice, empiece ahí donde quedó, o sáltese ese libro que se olvidó. Pero es importante, hermano, estar leyendo la palabra, porque la palabra de Dios también es un medio externo de santificación. Ella establece un conjunto de normas y principios por las cuales el creyente debe vivir, debemos vivir, ¿ya? No tenemos otro medio en el cual nuestra vida debe ser apoyada, ¿ya? Debe ser apoyada, tenerla como base para nuestra vida, ¿ya? Jesús vino a demostrar la forma de vida cuando aparece en escena en el escenario de la vida, vino a demostrar cuál era la forma de vivir para agradar a Dios. Y hoy día tenemos entonces la palabra de Dios, ya, que debe ser, como dice el salmista, lumbrera en nuestro caminar. Debe ser una luz, ya, día a día, para desarrollarnos como creyentes, como hijos de Dios, ¿ya? Hay normas y principios de vida, principios que no pueden ser claudicados, ya, por palabras humanas, ¿ya?, o por conceptos humanos que muchas veces nosotros mismos adquirimos en esta vida, ¿ya? Y la palabra de Dios ya pasa a veces a ser secundaria,
¿ya? Y eso debe ser primero, ¿ya? Todo, dice la Biblia, todo nos enseña que debemos llevarlo en oración. Así también todo debemos consultarlo a Dios a través de su palabra, porque Dios tiene respuesta a nuestra vida, ¿ya? El Señor oraba en el Getsemaní y oró muchas veces, y en una de sus oraciones, él, Juan 17 dice, le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, oh Dios, tu palabra es verdad. Y Efesios 5:26 dice, hablando acerca del ¿cierto? De esposo y esposa, el apóstol la compara, ¿cierto? Ya a la iglesia entonces, y hace esa comparación, eh, diciendo ahí en el capítulo 5 de Efesios, para hacerla santa, ¿a quién? A la iglesia, ya él la purificó, lavándola con agua, ya mediante la palabra. Entonces, y así Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que le he comunicado, decía el apóstol. Entonces, otro elemento o otro medio importante es la palabra de Dios, la Biblia. No podemos vivir, no podemos desarrollarnos, hermanos, sin la palabra de Dios. Compartíamos con un matrimonio en esta semana, a mitad de semana, y yo les compartía de que Dios tiene respuesta para todo. Para todo. Entonces no tenemos que buscar. Si usted ha leído, ¿cierto? En el Éxodo, en el Génesis, ¿cierto? Nos damos cuenta que cuando Dios saca al pueblo, ¿cierto? A través de su caudillo, de Moisés y otros más, el Señor le da a entender al pueblo que debían obedecer a sus estatutos, a sus reglas, a sus normas, ¿ya? Para poder vivir, para poder tener una vida abundante, una vida realmente eficiente como cristianos, como creyentes. Entonces el Señor también, hermanos, nos pide a nosotros que podamos tener la palabra de Dios. Quizás muchas veces, hermanos, nos olvidamos, a lo mejor, de leer la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo, este medio, que es el santificador, nos recuerda. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, si usted ha recibido a Jesús, el Espíritu Santo dice que Él es el que intercede por nosotros. Y así como Él intercede, el Espíritu Santo nos dice, nos guiará a toda verdad, nos guiará a su palabra, a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es importante como medio santificador. Hermanos, para ya ir terminando, tengo un cuarto punto donde dice que tiempo en que se verifica la santificación. La santificación es inmediata, porque cuando recibimos al Señor, como decía yo en Efesios, ¿ya? Y ahí en 1 Corintios 6:11 también, y Hebreos 10:10, nos revela de que al momento de aceptar a Jesús, la persona es declarada santa. Somos santos, somos apartados. Eso es instantáneo, eso es inmediato, ¿ya? Y también es progresiva, ¿ya? Es decir, cuando el creyente experimenta ese crecimiento a través del conocimiento de Dios. Y aquí hay una falta tremenda, que no podemos dejarla pasar. Ay, se me fue. Bueno, la vamos a sacar, después la vamos a ver. Dios, hermanos queridos, Dios con mayúscula, ¿ya? Para que... Así que eso.
a través de la palabra de Dios y de su Espíritu. Romanos 12:2 y 2 Corintios 7:10 dice, y Colosenses 1:3, del 1 al 10, donde leía nuestra hermana, tenemos que experimentar ese crecimiento, ¿ya? Y nosotros entonces vamos a ir paso a paso, ¿ya? Verificando esta santificación, ¿ya? Este proceso de santificación, este proceso de vida diferente, hermano, diferente. Tenemos que marcar la diferencia, siempre decimos eso. Incluso a veces decimos, los bautistas tenemos que... No, los cristianos tenemos que marcar la diferencia, hermano. Los hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Y la única manera ya que tenemos es obedeciendo su palabra. Entonces, viviendo, experimentando este crecimiento ya de Dios. Ahí escuchaba a nuestro hermano, el misionero que está en Talagante, que debemos redimir bien el tiempo. Algo por ahí, ¿ya? Que debemos ser sabios. Debemos ser sabios. Y esa sabiduría viene de parte de Dios. Esa sabiduría viene a través de vivir y empaparnos de su palabra, ¿ya? Entonces esta santificación que debe ir paso a paso debe ser sobre la base del conocimiento de la palabra de Dios y de la dirección de su Espíritu. Que el Señor pueda, hermanos, bendecirnos para concluir cómo debemos conseguirlo, ya alejándonos del mundo, metiéndonos entre el mundo, ni lo uno ni lo otro, hermano. Debemos seguir en el mundo, pero no siendo del mundo, como decíamos al principio, marcando una diferencia. Y debemos, a través de guardar su palabra, como dice el Salmo 119:9, ¿ya? Guardando su palabra para no pecar, decía el salmista, para no caer en pecado, ¿ya? Y esa es, hermano, ese desafío que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, como pueblo de Dios, como iglesia santa, ¿ya? De vivir, ¿cierto?, una vida totalmente diferente en este mundo que muchas veces se presenta fuertemente como con su sistema anti-Dios. Así que, hermanos, le invito a que podamos orar